Amados, reciban un saludo muy especial en este día y es un privilegio para nosotros estar allí en casa. Por favor, los invito para que usted aliste su Biblia, su cuaderno, su esfero, aliste todo, porque vamos a entrar a este tiempo de la palabra. Para nosotros es muy grato estar allí en casa. Recuerden, hermanos, que estamos hablando este mes de un tema de decisiones, pero nuestro tema para este día es perseverar. ¿Cuál es nuestro tema? Perseverar. Título de nuestra enseñanza, hermanos, entonces, en esta mañana: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Eso dice la palabra del Señor, hermano. Quiero invitarles para que abramos la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 7 al 13. El Evangelio según San Mateo, hermanos, capítulo 24, 7 al 13. Por favor, busque, traiga rápidamente su Biblia, téngala allí abierta y juntos leeremos la palabra del Señor, hermanos, en esta mañana. Es un tiempo precioso para alabar, para glorificar el nombre del Señor. Quiero leer a favor de usted, dice la palabra del Señor: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Sigue diciendo la palabra: muchos tropezarán, y entonces se entregarán, dice que se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Dice la palabra también que el padre entregará a los hijos a los padres, y aún los hermanos entre los hermanos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y dice la palabra: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué sucederá? El amor de muchos se enfriará. Pero sigue diciendo el Señor Jesucristo: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y es el título, hermano, de nuestra enseñanza en esta hora: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Necesitamos, hermanos, entonces entender en esta hora que el que persevere hasta el fin es el único que será salvo. Nosotros los cristianos tenemos la hermosa bendición de haber sido elegidos, llamados y salvados por Dios, pero también tenemos esa gran responsabilidad de mantenernos firmes hasta el fin. Y eso es lo que la palabra nos quiere hablar en esta mañana. Es una mañana de paz, de bendición, de cogernos de su mano preciosa, y por eso estamos diciendo que necesitamos perseverar hasta el fin. Pero también la palabra dice que por habérsela multiplicado la maldad, y el amor de muchos se enfriará. Eso es un punto bien importante para nosotros en esta hora. ¿Qué hace que se te enfríe tu vida, tu corazón, hermano? ¿Por qué permites? Tal vez la iniquidad, el pecado, el mundo nos quiere sacar de nuestro entorno, de lo que realmente hemos aprendido y lo que realmente somos, hermanos. Si el corazón se enfría, todo se enfriará. Si el corazón se enfría, dejas de asistir a la iglesia, dejas de conectarte, dejas de orar, dejas de leer la palabra del Señor. Necesitamos calentar nuestro corazón, nuestras vidas, cogidos de la mano de Dios. No permitas que nuestras vidas se enfríen, hermanos, que el mundo, que el pecado nos atropelle y nos saque de las cosas del Señor. Por eso en esta mañana estamos diciendo, hermanos, que necesitamos cogernos de su mano preciosa, porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo de la maldad, del pecado, del mundo. Nosotros en esta mañana, hermano, necesitamos decir, nos dice la palabra, que el amor de muchos se enfriará. Muchos de ustedes tal vez han escuchado una prédica, una alabanza, una adoración, y no les gusta. Esa prédica no me gusta, esa alabanza no cantaron las canciones que a mí me gustan. Otro dice, no, la oración no tuvo fuerza, no tuvo poder, las canciones no me llegaron, porque su corazón está frío. Y cuando nuestro corazón está frío, hermano, usted no puede ni siquiera meter la mano al bolsillo para ofrendar, para diezmar, porque su corazón está frío. Permita que Dios sea el que nos hable en esta mañana. Permita que Dios nos guíe, que Dios sea este tiempo guiándonos, dirigiéndonos, porque estamos cogidos de su mano preciosa. Tenemos que entender, preciosa iglesia, ¿qué es entonces la perseverancia?
Y ese es lo que vamos a definir en esta mañana. ¿Qué es la perseverancia? La perseverancia entonces es la constancia, es la persistencia, la dedicación. Hay que ser constantes, hay que ser dedicados, hay que ser firmes. Esta es la palabra que nos quiere decir. También nos sirve y nos dice que es una duración continua. Que debemos entonces tener la capacidad de continuar, de proseguir adelante, aunque haya adversidades. Sí, tal vez hay adversidades, tal vez hay problemas allí en casa, hay situaciones difíciles. Sí, las sabemos, todos los estamos viviendo, tal vez unos más que otros, pero hay adversidades, tal vez vengan obstáculos y aspectos con desánimo, aburrimiento, deseos de rendirse. Pero el Señor te dice que en esta mañana que no te rindas, no te rindas. Es tiempo de estar cogido de su mano poderosa, porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Eso dice la palabra del Señor. Sin duda, hermano, la perseverancia es una evidencia y necesidad del liderazgo. Necesitamos perseverar, cogernos de su mano preciosa. Eso es lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana, que necesitamos perseverar, perseverar. Dígale ahí a su hermano, su esposa, el que está ahí, dígale, hay que perseverar, hay que perseverar. Primer punto, en esta mañana nos habla de que, ¿en qué decisiones debemos perseverar? Primero, en seguir a Cristo. ¿Qué necesitamos perseverar? En seguir a Cristo. Mira lo que dice la palabra, allí búsquela en Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Leamos juntos, vamos adelantando un poquito, dice la palabra, que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién va a perfeccionar? Cristo Jesús. El que comenzó la buena obra, la terminará. ¿Qué necesitamos hacer entonces nosotros? Estar firmes, constantes, perseverantes y cogidos de su mano poderosa, porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Porque seamos sinceros e irreprensibles hasta el día de Cristo, llenos de frutos, llenos de paz. ¿Qué frutos estamos dando allí en casa, hermanos, en este tiempo? Estamos teniendo el fruto del amor, tenemos paz, tenemos paciencia, benignidad, fe, esperanza. Esperamos en el Señor este tiempo, hermanos. Esto es lo que la palabra nos quiere enseñar en esta hora, para que nosotros seamos perseverantes, perseveremos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Quiero invitarlos en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 14, lo que la palabra de Dios nos está diciendo en esta hora. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 14, versículo 2. Entonces nuestro primer punto es, ¿en qué debemos perseverar? En seguir a Cristo. ¿Qué debemos hacer? Seguir a Cristo. Mira lo que dice la palabra, dice en segundo libro de las Crónicas 14:2, dice la palabra del Señor, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, y quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Quitó los altares de culto extraño. ¿Qué tienes que quitar en casa? ¿O qué tenemos que quitar en casa? Tal vez hay cosas que no le agradan a Dios y todavía lo tienes en casa. Tal vez son cuadros, son discos, disquete, bueno, cosas que usted tenga, cassette todavía guarda, CDs que no le agradan a Dios. Mira lo que hizo este hombre de Dios, Asa. Dice que quitó todos los lugares altos, lugares extraños y dice que las quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Dice la palabra que quitó asimismo todas las ciudades de Judá, los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Jerusalén. Dice que habrá paz en la tierra, y había guerra en aquellos tiempos, pero Dios les trajo paz. Dice la palabra que duraron 10 años en paz. Y eso es lo que Dios hace cuando nosotros quitamos aquellas cosas que no le agradan a Dios. Por favor, mira allí en casa. ¿Qué tienes que quitar? Revisa en casa. Dice la palabra que el hombre de Dios llegó a un lugar donde había una necesidad. Y dice la palabra que le dijo, hija, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, no tengo nada. Le dijo, busca bien. Y ella al buscar bien, dijo, solamente me queda una pequeña vasija con aceite. Y el hombre de Dios le dijo, pues toma esa vasija, enciérrate tú y tus hijos,
Y dice que comenzó y dijo, y pide prestadas vasijas. Y le trajeron vasijas de un lado, vasijas de otro lado. Y con eso comenzó a llenar y a llenar, porque sus hijos iban a ser llevados esclavos. Pero entró el hombre de Dios, permitió que el hombre de Dios llegara allí a casa. Busca allí en casa. ¿Qué tienes? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué tienes en tus manos? Busca, revisa, por favor, ¿qué hay allí en casa, hermano? Este es un tiempo para pedirle a Dios que Dios nos ayude y que Dios nos guíe. Sigue diciendo la palabra en segundo libro de las Crónicas, 15:3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara sin ley, dice la palabra. Pero el versículo 7 nos habla, dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Segundo libro de las Crónicas, 15:7, estamos leyendo, y 15:8. Dice, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá. Y sigue diciendo la palabra, y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado, y en la parte montañosa de Efraín, y dice la palabra, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. ¿Qué hizo entonces este rey Asa? Dice la palabra del Señor que él entonces reparó el altar. ¿Qué tienes que reparar allí en casa, hermano? ¿Qué tienes que reparar allí en casa? ¿Qué necesitamos reparar? Necesitamos reparar el altar de Dios. Permitir que en tu casa haya un grupo, un GCI. Que en tu casa se predique la palabra. Que tú puedas escuchar alabanzas. Que puedas escuchar la voz de Dios a través de un siervo, a través de una sierva. Pero que en nuestra casa haya una atmósfera de Dios, que en nuestra casa esté la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Necesitamos estar cogidos de la mano del Señor, porque necesitamos perseverar, porque la palabra dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Segundo punto en esta mañana, no deje de perseverar, porque muchos dejaron de perseverar y aún la muerte puede llegar. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 27, versículo 4 y 5. Por favor, búsquelo, yo quiero leer a favor de usted. Mateo 27, 4 y 5. Dice, diciendo, dice la palabra, yo he pecado y he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas. ¿Judas caminó con Jesús? Sí. Muchos nos preguntan, ¿y Judas hizo milagros? Sí, claro, Judas hizo milagros. Caminó con el Señor, participó de la cena del Señor. El Señor le dio el pan y le dio el vino. El Señor Jesús lavó los pies de Judas con una mirada tierna y de amor, porque todavía había oportunidad para Judas, pero dice la palabra que Judas dejó entrar en su corazón, dejó entrar a Satanás y entregó al Maestro. Por eso estamos diciendo que no deje de perseverar. Necesitamos todos perseverar. Este hombre caminó con Dios, fue apóstol, escuchó al Señor predicar, hacer milagros, la multiplicación de los panes, resucitar a Lázaro. Él estaba ahí presente, pero aún así lo vendió. Cuidémonos, hermanos, de ese punto. Y sigue diciendo la palabra que hubo otros hombres en Hechos 5. Dice la palabra que Ananías y Zafira, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio dice la palabra, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón y por qué mientes al Espíritu Santo y sustrajiste del precio de la heredad? Retenida no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. ¿A quién le hemos mentido? Mira que la palabra nos está diciendo, no deje de perseverar. Judas caminó con el Maestro, pero terminó en la muerte, se ahorcó. Estos hombres, Ananías y Zafira, tenían una propiedad, eran de ellos, claro, eran de ellos. Nadie le estaba diciendo, oiga, tiene que venderlas. No, pero lo quisieron vender, puso eso Dios en su corazón para que la vendieran.
pero dice que sustrajeron una parte de lo que vendieron. Cuidado, hermanos, con lo que prometemos a Dios. Cuidado, hermanos, con nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Los diezmos son del Señor, no son nuestros, son de Él. Dice la palabra que trajeron a los pies del apóstol Pedro lo que habían vendido. Sí, trajeron la ofrenda, trajeron el diezmo, pero no estaba completo. No estaba completo. Trajeron una parte y Pedro tuvo que reprenderles. Dice, ¿por qué engañas al Espíritu? Tal vez pensaron que era fácil engañar a Pedro, sí. Tal vez es fácil engañar al pastor, pero al Espíritu Santo de Dios no lo podremos engañar. No retenga lo que es de Dios. No retenga su bendición, hermano. No retenga la bendición, porque Dios en esta mañana quiere hablarnos y quiere guiarnos. Por favor, los quiero invitarles en esta hora para que volvamos a la Escritura en Hebreos capítulo 3. Vamos a la Escritura, Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 14. Hebreos 12. Busca allí la palabra del Señor en esta hora. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y sigue diciendo el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cómo hemos de estar listos? Nuestra confianza, firmes hasta el fin. Y es lo que Dios nos quiere decir, que no dejemos de perseverar, porque al primer punto nos hablamos que necesitamos perseverar, cogidos de la mano del Señor, cogidos juntamente con Cristo. Por favor, hermano, no deje de perseverar. Eso es lo que la palabra nos está diciendo, hermano, porque traerá consecuencias. Cuando nosotros dejamos de perseverar, se pierde la unidad en Cristo. Y cuando usted se sale del cuerpo, Cristo, usted queda solo a merced del enemigo. Por eso necesitamos permanecer unidos. Por eso necesitamos permanecer en contacto. Necesitamos, hermanos, estar cogidos de su mano. Y otras consecuencias que nos trae la palabra. Consecuencias de no perseverar cuando nos apartamos del Señor. No permita que nos apartamos del Señor, porque estamos viendo en esta mañana que necesitamos perseverar, porque el que perseverare hasta el fin, dice la palabra, que ese será salvo. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que estamos viendo, porque las maravillas de nosotros permanecer, las maravillas de perseverar en nuestras vidas, nos traerá bendición. Haremos la voluntad de Dios, hermanos, seguiremos las relaciones con Dios, seguiremos las instrucciones que Dios nos ha dado. Miremos lo que dice la palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. El Evangelio según San Mateo, capítulo 24, está hablando el Señor Jesucristo allí en el Sermón del Monte. Y dice la palabra del Señor en el versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y entonces estarán dos en el campo, y el uno será tomado y el otro será dejado. El Señor Jesucristo, Él mismo habló de los tiempos del fin. Y dice que serán como en los días de Noé. ¿Como en los días de quién? Noé. Y Noé halló gracia delante de Dios. Noé perseveró. Incluso fue criticado, fue humillado, despreciado por todo un pueblo. Noé duró 120 años predicando la palabra de Dios. Y tal vez todo el mundo lo trató de loco, de que se le había corrido el champú, pero Noé perseveró. Qué buen ejemplo en esta mañana, entender que Noé perseveró. Así nosotros también debemos perseverar, predicando su palabra. Tal vez usted está predicándole a su familia, a su esposo, a sus hijos, y tal vez todavía no le han entendido, todavía no le han creído, pero siga perseverando. Ese es el título de nuestra enseñanza en esta mañana, que hay que perseverar, porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo.
Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Y Noé, dice la palabra, que no era un varón justo, porque tenemos que preguntarnos, Noé, ¿qué tenía Noé de diferente? Dice la palabra del Señor que había crecido la maldad. Y el Señor dice, oiga, me arrepiento de haber hecho al hombre. Pero cuando vio a Noé, dijo, hoy este varón es un varón justo. ¿Qué significa entonces ser justo? Que hizo la voluntad de Dios, siguió las instrucciones al pie de la letra. Tenía una misión, no era fácil construir un barco, construir en un lugar donde no llovía, donde no sabían que era la lluvia, pero él dijo que un día Dios los iba a castigar y no le creyeron. Tal vez a nosotros tampoco, tal vez no te crean allí en casa, pero sigue predicando, sigue perseverante en esta hora. Te animo para que sigas perseverando a través de la palabra del Señor. Dice la palabra que no era un varón justo, era perfecto. Perfección moral de Noé. Era libre de mancha y de imperfecciones. Perfecto y justo era Noé. Mira lo que nos sigue diciendo la palabra entonces a nosotros en esta hora, en esta mañana. Por favor, no se suelte de la mano del Señor en esta hora. Sigue diciendo la palabra que entonces él era un hombre justo. Dice, y con Dios caminó Noé. Es decir, ¿qué le pasó? Dice la palabra del Señor. Y se utilizaba esta frase solamente en Enoc, que dice que caminó con Dios. Y Enoc no vio muerte. Noé obedeció a Dios. Noé fue un hombre justo, fue un hombre perfecto, y con Dios caminó Noé. Las maravillas entonces, las maravillas de la perseverancia, como tercer punto, las perseverancia. Cuando nosotros seguimos perseverantes, tendremos primeramente la mente de Cristo, podremos superar las pruebas, las tribulaciones, y seremos perseverantes hasta el fin, porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y eso es lo que nos quiere decir la palabra a nosotros en esta hora. No podemos parar, no podemos darnos por vencidos, hermanos. Hay que seguir adelante en esta hora, cogidos de su mano preciosa. A eso nos está invitando Dios en esta mañana, que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Necesitamos perseverar. Necesitamos seguir adelante, cogidos de su mano poderosa, dando frutos. ¿Qué fruto estamos dando allí en casa al ser perseverantes? Cuando nosotros perseveramos, vemos la gloria de Dios y veremos el poder de Dios en cada una de nuestras vidas. Por eso es que es importante perseverar. Necesitamos en esta hora y en esta mañana estar tomados de la mano del Señor. No seremos como Judas, que vamos a traicionar al Maestro y nos quitaremos la vida. No será así entre nosotros. No nos pasará que vamos a retener lo que es de Dios, como hizo Ananías y Zafira. No, vamos a dar lo que es de Dios. Vamos a bendecir la obra del Señor. Vamos a ayudar. Vamos a bendecir a otros. Otros necesitan. Tal vez estás muy bendecido en estos días. Hay que compartir esa bendición. Por eso estamos hablando de que debemos dar fruto y frutos en abundancia. Este es un tiempo que la importancia de perseverar, veremos las bendiciones de Dios. Quiero invitarles en esta hora, segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 y 8. Segunda carta a Timoteo 4, 7 al 8, dice la palabra: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He peleado la buena batalla, dice la palabra, he acabado la carrera. Hemos peleado la buena batalla, hermano. Hemos peleado, hemos hecho lo que Dios nos ha puesto a hacer. Necesitamos perseverar. Necesitamos perseverar en las cosas de Dios, estar cogidos de su mano poderosa, ser aprobados cada uno de nosotros. Nos sigue diciendo la palabra del Señor en esta mañana: no se deje desviar
de la fe, persiste en ella, conforme sigue diciendo Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Permanecer, permanecer. Pero hay una advertencia para nosotros. Tenga cuidado, hermano, tenga cuidado de lo que está diciendo, de lo que está haciendo, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que hacemos. Allí en lo secreto pensamos que Dios nos está viendo, pero allí está nuestro Padre Celestial que conoce todas las cosas. Tal vez podemos engañar a los hombres, pero nunca engañaremos al Espíritu de Dios. Por eso la palabra nos dice que tenga cuidado de usted mismo y de la doctrina y persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te escuchan, a los que te ven, a los que te conocen allí en la empresa, en el trabajo, en el estudio, allí en tu casa, los salvarás. Dice la palabra y nos da un consejo. Pablo nos da un consejo para nosotros en esta hora. Ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. No descuides el don de Dios que hay en ti. Por lo tanto, tenemos que ser ejemplo. ¿En qué tenemos que ser ejemplo usted y yo? Tenemos que ser ejemplo en conducta, en amor, en fe, en espíritu y en pureza. ¿De qué tenemos que abstenernos cada uno de nosotros en esta hora? Porque dice la palabra, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros recibiremos una corona incorruptible. ¿De qué tenemos que abstenernos? ¿De qué tenemos que apartarnos? Eso es lo que la palabra nos está animando en esta mañana, que necesitamos apartarnos del pecado, del mundo, dejar las cosas que nos estorban y que no le agradan a Dios. Por eso decíamos al iniciar este mensaje, revisa en casa, ¿qué tienes que quitar? Revisa en casa, ¿qué estás haciendo mal? Habla con tu esposa, habla con tus hijos. La palabra del Señor nos habla en esta hora que necesitamos ser personas que nos abstengamos de las cosas que no le gustan a Dios. Tenemos que ser ejemplo en conducta, amor, fe, espíritu y pureza. Sigue diciendo la palabra, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tal vez has sido líder, has sido pastor allí en casa, has liderado un grupo. Pero mira la palabra, que habiendo sido heraldo, no vengas a ser eliminado. Y eso es lo que Dios nos quiere hablar en esta hora. Tengamos cuidado. Tal vez muchos podemos decir, somos conocedores de la palabra, sabemos de las cosas, del bien y del mal. Sí, pero Pablo dice, ten cuidado, ten cuidado. Necesitamos ser puros. La pureza es la cualidad de aquello que está libre y exento de toda mezcla. No te mezcles. Por eso Dios le dijo a su pueblo, le dijo, no se mezclen, no se mezclen, porque entrará el pecado y entrará el mundo a casa. Tenga cuidado, no se mezcle, por favor. Son tiempos para tener cuidado. Son tiempos para estar cogidos de la mano del Señor y de seguir los consejos, de seguir en la palabra, de seguir orando, de seguir ayunando, de seguir vigilantes allí en casa, juntamente con su esposa y con sus hijos. Momentos de estar pendientes de la voz de Dios. ¿Qué dice Dios para nosotros? Para concluir en esta mañana entonces, no se mezcle, manténgase puro. Hermanos, alentémonos y comencemos entonces a perseverar hasta el fin, porque la palabra dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Cojámonos de la mano del Señor, no permitamos que nada nos desvíe, ni a derecha ni a izquierda. Por favor, allí en casa, incline su rostro un momentico y juntos oramos para terminar este tiempo, decirle a Dios y pedirle a Dios que Dios nos ayude para no bajar la guardia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos tu iglesia, bendecimos cada hogar, cada hermano, cada hermana, cada joven, cada jovencita, cada niño, cada niña que está allí para perseverar en Cristo Jesús y que nada
nada nos suelte de su amor y su misericordia. En esta hora, cogidos de su mano, dice la palabra, sé fiel hasta la muerte y tendrás la corona de la vida. Eso es lo que Dios nos promete en este tiempo. Eso dice el Señor para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Reciban la paz y la bendición de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Iglesia Wesleyana, la palabra dice.